Como también hay otro concepto que se llama honorarios, hay otro que se llama servicios, hay otro que se llama comisiones, hay otro que se llama compras, otros ingresos tributarios, etcétera, etcétera. Entonces, para efectos de aplicar la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, es preciso que nosotros miremos el origen de ese ingreso y enfocar ese origen del ingreso en un concepto sujeto a retención en la fuente. Para eso existe una tabla de retención en la fuente que ustedes deben de tener, donde aparece cuál es la tarifa que se le aplica y cuál es el monto mínimo o base sujeta a retención en la fuente. Los conceptos más importantes que nosotros debemos tratar son el concepto de ingresos laborales y el concepto de honorarios. Entonces, ¿qué les dije en la sección pasada? Que honorarios es un concepto que puedo yo ubicarlo en una de las rentas cedulares, que es renta de trabajo, o lo puedo ubicar en otra renta que es la renta no laboral. El año pasado, cuando nosotros hablamos del sistema cedular, que es el que identifica el origen donde yo debo enfocar los ingresos obtenidos por una persona natural, el año pasado existían en el 2018 existían 5 cédulas, que eran la cédula de rentas de trabajo, pensiones, de capital, no laboral y dividendo y participaciones. Ya el año pasado, año 2019 y este año 2020, ya no hablamos de 5 cédulas, sino de 3 cédulas. Entonces, lo que anteriormente conocíamos como cédula de rentas de trabajo, de capital y no laboral, quedaron involucradas en una sola cédula que se llama cédula general. Entonces, la cédula general hoy día contiene lo que anteriormente eran 3 cédulas y nosotros hoy, año grabable 2020, podemos decir que esas 3 cédulas quedaron convertidas en 3 subcédulas, que son trabajo, nuevamente trabajo, capital y no laboral. Dentro de esa subcédula rentas de trabajo, ahí, ¿qué me dice la norma? ¿Quiénes pertenecen a esta subcédula rentas de trabajo? O cédula, como ustedes la quieran llamar. Pertenecen a aquellas personas que obtengan ingresos por concepto de salario y demás ingresos laborales. Y también ahí podemos involucrar a los honorarios percibidos por personas naturales que tengan hasta un trabajador a cargo. Entonces, miren que ahí ya me limita la participación de las personas que tienen honorarios. Entonces, si una persona ya obtiene honorarios y tiene más de un empleado a cargo y tiene oficina, tiene costos y deducciones en su actividad generadora de renta, entonces ya dejaría de pertenecer a esa cédula de rentas de trabajo y entraría a formar parte de la cédula no laboral. Entonces miren que hay que distinguir cuando se recibe honorario, hay que distinguir si pertenece a la cédula de rentas de trabajo o a la cédula no laboral. Bueno, ya haciendo esa aclaración, porque nos vamos a enfocar en la sesión a esto, porque quizás tal vez es el tema más importante de la retención en la fuente dentro del programa. Entonces, vamos nuevamente a retomar qué son ingresos laborales. Ingresos laborales, toda remuneración que reciba el trabajador de manera directa o indirecta de una persona denominada o llamada patrón. Cuando yo recibo un ingreso laboral es porque tengo un contrato laboral, cuando yo tengo una vinculación laboral legal, ¿ya? Tengo derecho a recibir una remuneración fija o permanente, tengo derecho a recibir prestaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, dentro de esos ingresos que yo recibo de mi patrón, hay unos ingresos que constituyen salario y unos ingresos que no constituyen salario. ¿Qué ingresos constituyen salario? Constituyen salario aquellos ingresos que se reciban de manera habitual o de manera permanente. Así lo señala el Código Sustantivo del Trabajo. Ingresos que no constituyen salario son ingresos que yo recibo del patrón, pero que son ingresos que yo recibo de forma ocasional, como es el caso, por ejemplo, de las cesantías, como es el caso, por ejemplo, de la prima de Navidad o prima mínima legal. ¿Ya? Esos son ingresos no constitutivos de salario. Sería muy importante que ustedes entren y revisen esto que les acabo de manifestar con una entidad muy importante que es la UGPP. Esta entidad es la que se encarga de establecer los controles sobre el pago de la seguridad social, tanto para personas que tienen vínculo laboral como para personas que no tienen vínculo laboral, es decir, personas que son asalariadas y personas que de pronto son independientes. Entonces,
sería bueno que ya ustedes miren esos conceptos porque la unidad de gestión fiscal y parafiscal UGPP es una entidad que vela para que los patronos realicen las respectivas deducciones y realicen los respectivos pagos, por conceptos de seguridad social y de prestaciones sociales a los trabajadores. Entonces, e incluso también de la seguridad social de los independientes. Entonces, sería bueno que ustedes lo complementen. Entonces, muchachos, ya partiendo de esa aclaración, es muy importante que tengamos presente algo. En la retención en la fuente, la base para calcular la seguridad social es la misma que ustedes ya les enseñaron para el cálculo de una nómina. O sea, que en el caso para liquidar la seguridad social de un asalariado, ustedes van a tener en cuenta como base es el salario. Y salario es todo pago o remuneración que se reciba de manera habitual o de manera permanente, ¿ya? Entonces, esa es la base para liquidar la seguridad social y las prestaciones sociales, ¿ya? Los pagos no constitutivos de salario son pagos que no son base para liquidar ni seguridad social ni para liquidar prestaciones sociales, pero para efectos de la retención en la fuente, tanto los pagos constitutivos de salario como los pagos no constitutivos de salario se van a someter a retención, se van a someter a gravamen, ¿ya? Entonces, para que tengamos ese concepto presente. Entonces, aquí está la definición de lo que es salario. Ustedes simple y llanamente revisan, repasan esa parte. Aquí están los pagos que no constituyen salario. Entonces, ya saben, pagos que constituyan salario más pagos que no constituyan salario, eso es lo que viene a constituir lo que nosotros conocemos como ingresos laborales. Ingreso laboral significa que yo tengo una vinculación laboral. Y hay tres características que tenemos que identificar cuando yo tengo una vinculación laboral. ¿Y cuáles son? La remuneración fija o permanente mensual que recibo, la prestación personalizada del servicio y la prestación personalizada del servicio, la remuneración fija o permanente y la subordinación. Una persona asalariada es subordinada, tiene que someterse a un control de horario, tiene que someterse a unos reglamentos internos, cosa que no sucede con la persona que no tiene vínculo laboral, la persona independiente. La persona que es independiente ya no es subordinado, ya ellos simplemente se comprometen a realizar una determinada labor y ya ellos, ese es su compromiso, pero ellos no tienen esas tres características que identifican a un asalariado y que lo hace diferente de una persona independiente. Bueno, aquí en esta plantilla, aquí está lo que es el pago, cómo se hace, cuál es la base para liquidar el aporte a la seguridad social de una persona asalariada, una persona que tenga vínculo laboral. Entonces, para efectos de la retención en la fuente, yo tengo en cuenta lo que es la salud obligatoria y pensión. Aquí también la seguridad social también forma parte de la seguridad social, la ARL, pero la ARL la paga el patrono y la ARL no la tenemos en consideración para efectos de la retención en la fuente, por eso en la plantilla no la tengo. No significa que la ARL no forma parte de la seguridad social, sí forma parte de la seguridad social. Lo que pasa es que estos dos conceptos son conceptos que aparecen aquí, que al trabajador hay que hacerle unos descuentos y esos descuentos que se le haga al trabajador del salario o del ingreso laboral, ese ingreso va a ser considerado como no constitutivo de renta, o sea que hay que disminuirlo de la base de la retención en la fuente. Pero ¿qué es lo que se va a disminuir de la base de la retención en la fuente? El aporte en salud y pensión que le descuentan al trabajador. Entonces, aquí ya les recuerdo a ustedes, según las normas de seguridad social, cómo se liquida la seguridad social a una persona asalariada. Entonces, ya sabemos que la salud obligatoria, el porcentaje es el 12.5%, de los cuales un 8.5% le corresponde al empleador y un 4% se le descuenta al trabajador. Lo mismo la pensión. La pensión se le descuenta un 12% al empleador, un 4% al trabajador. Y la ARL, que no la tengo aquí en la plantilla, para que no vayamos a confundirnos, porque estos dos que aparecen aquí son los que vamos a tener en cuenta para detraerlos del procedimiento de retención en la fuente. La ARL, que ustedes saben que la ARL, pues ya los porcentajes varían de acuerdo al nivel de riesgo que se tenga. Ahora, en pensión también tenemos que tener algo muy importante, y es que trabajador que devengue hasta 4 salarios mínimos legales no tiene que ser aportes a fondo de solidaridad pensional.
aquellos trabajadores o independientes que ganen más de 4 salarios mínimos o independientes cuya ingreso base de cotización excedan los 4 salarios mínimos, tienen que ser aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Perdón. Los fondos de solidaridad pensional, la tarifa mínima es el 1%, pero pueden haber tarifas superiores al 1%, incluso llegar hasta el 2%. Eso es muy importante que lo tengan, dependiendo del nivel de ingreso que tenga o el asalariado o el independiente. Ustedes perfectamente le pueden quitar o el 1% o el 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y hasta un 2% como fondo de solidaridad pensional. Recuerden que esos aportes del Fondo de Solidaridad Pensional es la contribución que hacemos los trabajadores y los independientes para llegarles recursos al Estado para que el Estado pueda garantizar el equilibrio en el pago de las mesadas prestacionales y a todos los ciudadanos de este país. Entonces, tengamos presente eso. Aquí también hay algo muy importante. Pueden haber patronos que por efectos de la autorretención especial, acuérdense de la autorretención especial del 040, 080, 1.6, que reemplazó a lo que es la autorretención del CRE. Por efecto de esa autorretención, algunos empleadores no estarán obligados a pagar el aporte ese del empleador en salud del 8.5%. Del 8.5%. De la misma manera, con el gobierno Duque se estableció un nuevo régimen de tributación, que es el régimen simple de tributación. No sé, yo ayer les mandé un link para que si había alguien que de pronto tenía tiempo de entrar a una sesión que estaba dictando la DIAN ayer sobre el régimen simple, que es una forma nueva de determinación de un impuesto de una manera integrada, impuestos nacionales con impuestos municipales. Ahí también les hablaban del caso de la pensión, que el empleador podía perfectamente recuperar esos aportes de pensión, los podía recuperar siempre que se acogiera al régimen simple de tributación. Eso no lo vamos a aplicar aquí para efectos de la retención, ya eso ya más adelante ustedes lo podrán ya tener de una manera más precisa en el desarrollo de las asignaturas tributarias. Bueno, entonces continuamos. Esta es una diapositiva nueva que les agregué para que practiquemos. Entonces, si yo sé que para efectos de la retención en la fuente yo tengo que calcular lo que es la salud y la pensión, entonces hagamos unos ejercicios, practiquemos, llevemos esto, no lo dejemos en teoría. Entonces aquí tienen un ejercicio que dice que vamos a calcular la seguridad social de un trabajador que devenga un salario en el mes de 6 millones de pesos. ¿Ya? El trabajador tiene un salario de 6 millones de pesos. Entonces, hay una sigla que es muy importante en retención en la fuente para efectos de la retención por salario y honorarios, y es la sigla IBC. ¿Qué traduce IBC? Ingreso base de cotización. 6 millones de pesos. Entonces, si vamos a calcularle la salud, miremos aquí que en la plantilla nos indica que yo tengo que calcular la salud tomando el IBC, o sea, el salario, y aplicarle para el trabajador descontarle el 8.5 y al empleador el 8.5 y al trabajador el 4%. Ustedes miren que aquí está la resolución. Entonces, ¿qué hago? Para el empleador cojo 6 millones de pesos, lo multiplico por el 8.5, significa que el empleador tiene que aportarle a la salud del trabajador 510,000 pesos. 510,000 pesos, ¿ya? Y al trabajador hay que descontarle el 4%. Entonces cojo 6 millones por el 4%, al trabajador hay que descontarle 240,000 pesos. Ahí se me fue ese signo ahí de porcentual. Eso no es 240,000 porcentual, sino que es 240,000 pesos. Sí, dígame. Que comparta la pantalla. La pantalla no está. Ay, ¿por qué no? No. Pero ya será. Qué pena con ustedes, muchachos. Hombre, qué pena, ¿por qué no me habían dicho? Yo estoy aquí. ¿Y ahora sí? Sí. Hombre, qué pena. Bueno, menos mal que no habíamos avanzado todavía nada. Igual ya yo les había mandado a ustedes esto, ¿no? Listo. Qué pena. Bueno, entonces,
Me vuelvo nuevamente a la pantalla. Yo estaba aquí, me devuelvo a la pantalla. Véalo, aquí está. Entonces está la plantilla que les decía. Esta plantilla es muy importante, la que les había indicado. Entonces vamos a hacer ejercicio. Ustedes se me van a volver expertos ahora en este tema. Entonces les comentaba, vamos a calcularle la seguridad social a un trabajador que devenga un salario de 6 millones de pesos en el mes. Entonces les decía, le quito el 8.5% que da 510,000 pesos, eso lo aporta el empleador para el servicio del trabajador. Y al trabajador le quitamos el 4%, sería 240,000 pesos. Nos vamos para pensión. ¿Cuánto es la tarifa de pensión? El 16%, de la cual al empleador le corresponde el 12% y al trabajador el 4%. Entonces, ¿cuánto le quitamos al empleador? Le quitamos 6 millones por el 12%, serían 720,000 pesos. Al trabajador le quitamos 6 millones por el 4%, serían 240,000 pesos. ¿Ya? Entonces, sí se ven ustedes que ya entre salud y pensión al empleador, le estamos quitando 1.230,000 pesos. Ese es el aporte del empleador a la seguridad social. Ese aporte del empleador es deducible en la declaración de renta, pero eso está destinado para favorecer ¿a quién? Para favorecer al trabajador. Entonces miren ya que por un solo trabajador que se gana 6 millones de pesos, al empleador ya le están quitando 1.230,000 pesos, mientras que al trabajador le están quitando 240 por pensión y 240 por salud, 480,000 pesos. 480,000 pesos. ¿Qué hace el pagador de la empresa donde trabaja esta persona? Le dice, vea señor, usted 6 millones de pesos, si yo lo divido entre el salario mínimo, que es 877,000 algo, eso me da más de 4 salarios mínimos. Entonces, la norma señala que todo trabajador que devenga más de 4 salarios mínimos tiene que hacer aportes a Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que, ojo, que el trabajador que gana entre 0 y 16 salarios mínimos, el aporte a Fondo de Solidaridad Pensional será el 1%. Entonces, si yo cojo 6 millones de pesos y lo divido entre el salario mínimo, escasamente me puede dar por ahí unos 7 salarios mínimos. Entonces, significa que el aporte que tiene que hacer este trabajador al Fondo de Solidaridad Pensional es el 1%. Entonces, cojo 6 millones por el 1%, eso me da 60,000 pesos. Entonces, ese valor se le descuenta también al trabajador y va con destino al Fondo de Solidaridad Pensional. Y la ARL se le quita al empleador, que es 31,320. Yo lo coloco ahí para que lo tengan presente, que la ARL también forma parte de la seguridad social, pero que para efectos de la depuración del cálculo de la retención no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, muchachos, aquí hay una situación que hay que entrar y mirar. ¿Qué les dije yo en la sesión pasada? Muchachos, cuando vayamos a calcularle la seguridad social a un salario, no puede haber un ingreso base de cotización inferior al mínimo. No puede haber un ingreso base de cotización inferior al mínimo. Por ejemplo, yo le pago a una persona, le pago 500,000 pesos de salario, de pronto me trabaja X tiempo, ¿ya? Entonces, si yo le pago 500,000 pesos a esa persona, yo cuando le vaya a liquidar su seguridad social no puedo tomar como base 500,000, sino el salario mínimo. El salario mínimo. Entonces tengan eso como una conclusión tajante. Tengan eso como una conclusión tajante. No puede haber una base para calcular una seguridad social inferior al salario mínimo. Lo mismo, por encima, no puede haber una base para cotizar seguridad social que exceda 25 salarios mínimos. O sea que por debajo hay límite y por arriba hay límite. Entonces, por debajo, límite, un salario mínimo. Por encima, la base son 25 salarios mínimos. Por favor, le agradezco, Francisco. Yo llegué en la cama. Tenía el teléfono en el lado y estaba timbrando, ni siquiera quería coger. Francisco, por favor, me cierra el micrófono, Francisco. Bueno, ahora Sara quedó ahí en el computador, no sé cómo, mira. Y bueno, me voy a venir acá, porque como voy a colocar un poquito de sonido aquí, no, bueno. Bueno, a la mesa. A ver si alguien tiene un teléfono para que le comunique a Francisco que me cierre el teléfono. Bueno, entonces, muchachos, ahí está ya un ejercicio resuelto. Entonces, mire lo que les estaba comentando a ustedes aquí. El ingreso base de cotización para la seguridad social no puede ser inferior a un salario mínimo y tampoco máximo a 25 salarios mínimos.
¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el ingreso base de cotización máximo? 21.945.000. Si yo les digo a ustedes ahora mismo, muchachos, calcúlenme la seguridad social a un asalariado que se gana 25 millones, ustedes enseguida dicen, uy, 25 millones excede la base máxima, porque la base máxima para liquidar seguridad social son 21.945.000. Entonces, siempre que ustedes vayan a calcular la seguridad social, tengan presente eso, lo de los límites para el caso de la seguridad social. Yo, por ejemplo, yo voy a revisarles a ustedes una nómina. Entonces, 25 millones de pesos se gana la persona. Y yo veo que usted le quitó 1 millón de pesos por salud. Ya yo enseguida sé que usted la calculó mal. Porque 25 millones por el 4% me da 1 millón de pesos. Entonces, ese sería salud, ese sería pensión. Yo enseguida yo voy a decir, no, usted no le puede aplicar la seguridad social a un valor superior a 25 salarios mínimos. Entonces, ya yo sé, miren muchachos, para que ustedes se vuelvan prácticos. Si ustedes me cogen a mí el tope máximo del IBC, que es 21.945, ustedes me le aplican el 4% de salud o el 4% a pensión, ¿sabe cuánto da eso? Eso da exactamente 877.803 pesos. ¿Ya? O sea, da exactamente lo que es un salario mínimo. Entonces, por eso, su docente de tributaria, cuando va a revisar una nómina y encuentra que a un asalariado le descontaron un valor superior al salario mínimo, ya yo sé que la persona no tiene claro cuáles son las bases para cálculo de la seguridad social de un asalariado. Porque a un asalariado no le puedes quitar tú más de un salario mínimo, tanto en salud o pensión como aporte obligatorio. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Ahí vale recalcar nuevamente lo que les había indicado, que quienes devengan más de 4 salarios mínimos, que son 3.511.212, hay que quitarle aporte de la seguridad a Fondo de Solidaridad Pensional. Les dije a ustedes, muchachos, que tengan mucho cuidado cuando vayan a calcular el Fondo de Solidaridad Pensional. Aquí tienen los rangos. Si una persona devenga entre 4 y 16 salarios mínimos, le castigan un 1% para Fondo de Solidaridad Pensional. Si la persona se gana entre 16 y 17 salarios mínimos, ustedes le castigan el 1.2. Si se gana entre 17 y 18, ustedes le castigan el 1.4. Y así sucesivamente. Y si ven que el último rango dice superiores a 20 salarios mínimos, ¿cuánto le quitan? El 2%. Entonces, ese último rango de superiores a 20 salarios mínimos, ¿hasta dónde me llega el límite? De ahí hacia arriba, de ahí hacia arriba. Todo salario que exceda los 20 salarios mínimos, ya ustedes saben que le van a quitar el 2%. Y tengan presente que eso tiene un límite que es hasta 25 salarios mínimos. Así se gane 40, 50, 60 salarios mínimos una persona en el mes. El rango máximo o ingreso base de cotización máximo es 25 salarios mínimos, perdón, 25 salarios mínimos. Ese es el rango máximo de base. Entonces aquí lo tienen, aquí tienen la disposición de la ley 100 que establece. Entonces no vayan a pensar que Fondo de Solidaridad, no, ¿cuánto es la tarifa Fondo de Solidaridad? Tenemos que decir, depende. ¿Depende de qué? Depende de que si se gana entre 4 y 16 salarios mínimos será el 1. Pero si gana más de 16 salarios mínimos, entonces ya ahí sí hay unos porcentajes adicionales. Y ahí lo tienen en la tabla para que ya ustedes lo tengan presente. Bueno, aquí ya les tengo unos casos para que practiquemos. Entonces aquí están unos tips en la zona de la izquierda de la plantilla, ustedes lo pueden ver. Entonces yo ahí les coloqué nuevamente recordándoles, el ingreso base de cotización mínimo equivale a un salario mínimo. El ingreso base máximo equivale a 25 salarios mínimos. Quienes devengan menos de 4 salarios mínimos no están obligados a aportar a Fondo de Solidaridad Pensional. Quienes devengan más de 16 salarios mínimos deben hacer aportes adicionales de 0,20 hasta completar 2%. ¿Quiénes aportan ese 2%? Quienes ganan o devenguen de 20 a 25 salarios mínimos, inclusive hasta más. Bueno, entonces, entonces aquí ya habíamos mirado este ejercicio, lo habíamos mirado, cómo se le calcula la seguridad social a un asalariado. Hagamos otro ejercicio. Como yo les había dicho que el ingreso base mínimo, el ingreso base de cotización mínimo equivale a un salario mínimo, ve aquí tengo un ejercicio. Me dice, mire, calcular la seguridad social de un trabajador que devenga 500.000 pesos en el mes. Entonces, no voy a coger como IBC 500.000, tengo que coger el salario mínimo. Entonces, por salud, ¿qué tomo? 877.833 por el 4%. Eso le quito 35.112. Por pensión,
¿Qué tengo que tomar? Tengo que tomar el salario mínimo, aplicarle el 4% y debo aplicarle 35.102. Esto es lo que le quitan al trabajador. Ahora, al empleador, a su vez, hay que sobre ese salario mínimo también tienen que hacer lo mismo. ¿Qué tienen que hacer? Por salud, le van a coger el salario mínimo y le aplican el 8.5%. Por pensión, toman el salario mínimo y le aplican el 12%. Y la ARL, que la más usual es la que no requiere unos mínimos de riesgo, el 0,522%. Entonces ya ahí lo tienen. Entonces, muchachos, yo a ustedes siempre que les pregunte, calcúlenme la seguridad social, ustedes me tienen que decir, seguridad social para un asalariado, ustedes me tienen que decir, profesor, le quitamos tanto al trabajador por salud, le quitamos tanto por pensión, y al empleador le quitamos tanto por salud, tanto por pensión y tanto por ARL, ¿ya? Y tanto por ARL. Entonces ustedes me tienen que volver experto en eso. Ya ustedes ya saben que no hay una base inferior al salario mínimo. Ahora, como les dije que también por el otro lado, por el lado de encima, no puede haber una base superior a 25 salarios mínimos, ubiquémonos a la derecha de la plantilla. ¿Qué me está indicando ahí? Me dice, mire, un ejercicio, calcúlemele la seguridad social a un trabajador que devenga en el mes 26 millones de pesos. Cuando ya ustedes ven esos salarios así bien grandes, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo primero que ustedes tienen que hacer es esos 26 millones de pesos, ¿a cuántos salarios mínimos equivalen? Ya, entonces si el salario mínimo es 877.803, ¿qué hago yo? Cojo los 26 millones y lo divido entre el salario mínimo. Entonces yo digo, este señor se gana el equivalente a 29,619 salario mínimo en el mes. Entonces, 29 salarios excede el tope máximo, que son 25 salarios mínimos. Entonces, ya yo enseguida me devuelvo. ¿Cuántos son 25 salarios mínimos? Entonces, ya yo miro, 25 salarios mínimos son 21.945.075. Entonces, ¿qué sucede para el caso de este trabajador? Usted no le va a aplicar la seguridad social en salud y pensión sobre 26, sino sobre el tope máximo, que son 21.945.075, que es el equivalente a 25 salarios mínimos. Entonces, sí se están dando cuenta aquí que para castigarle la salud y la pensión al trabajador, no se le aplica sobre los 26, sino sobre 25 salarios mínimos. Entonces tomamos 21.945.075 por el 4%. Miren que le da exactamente el equivalente a un salario mínimo. Entonces, ¿qué se le descuenta a ese trabajador? Se le descuenta un salario mínimo por salud y un salario mínimo por pensión. Un salario mínimo por salud y un salario mínimo por pensión. Y el Fondo de Solidaridad Pensional, como gana más de 20 salarios mínimos, recuerden que él gana 29 salarios mínimos, recuerden la tablita que vimos ahorita, ahí me indica que quienes ganen más de 20 salarios mínimos tienen que hacer un aporte a Fondo de Solidaridad Pensional del 2%, del 2%. Entonces, el 2% de 21.945.075 le da 438.901. Igual ahí ustedes ya complementan, porque yo no quise llenarle la plantilla, ya ustedes cogen y le complementan cuánto tiene que aportar el empleador. Entonces ya el empleador, ¿qué tienen que hacer? Toman 21.945.075, lo multiplican por el 8.5% en salud. Toman 21.945.075, lo multiplican por el 12% en pensión. Y esa misma base se la aplican al 0,522 para la ARL. Así se calcula la seguridad social. ¿Listo?